Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda de nuevo Joana. Aquí tengo a Roberto Quijano, abogado empresarial, que nos va a platicar un poquito de lo que está sucediendo con el Club Campestre. Él ha hecho una investigación profunda sobre qué pasaría si se llegara a hacer la expropiación del club en base a lo que ha manifestado Jaime Bonilla. Y también pues nos va a explicar qué tan viable es esta expropiación. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues platícanos un poquito, la investigación que hiciste está muy interesante, sobre todo también las afectaciones que tendría, obviamente luego vamos a tocar el punto para lo que es el golf dentro de lo que es el club campestre, pero si nos puedes contar qué tan viable es esta expropiación y cuánto costaría. Ok, la expropiación es una facultad constitucional del gobernador, es decir, si es una figura que está contemplada en nuestras leyes, Uh-huh. a tal grado que existe una ley de expropiación para el estado de Baja California. Para darte una cifra o para más o menos explicarte cómo está el proceso, un proceso de expropiación es un acto administrativo, es decir, lo comienza el Poder Ejecutivo, en este caso, de Baja California. Hay dos momentos que se deben de cumplir para que se concrete una expropiación: la integración de un expediente técnico Uh-huh. y la emisión de un acuerdo expropiatorio. Entonces, ¿qué implica cada uno de estos? Primero, la integración del expediente técnico implica, pues, justificar la causa de utilidad pública, el avalúo del bien, notificar a la parte del bien propietaria del bien expropiado. Una vez que se tenga esta información y se contenga y se justifique y se evalúe y todo eso, ya propiamente procede el acuerdo expropiatorio. El acuerdo expropiatorio es precisamente este acto administrativo por el cual se decreta la expropiación de un bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿O cuál es la situación jurídica? Un bien del dominio privado Uh-huh. pasa a formar parte del dominio público. Entonces, estas figuras, la expropiación se usa mucho pues, para construir carreteras, que presas, que desarrollos habitacionales. O sea, las grandes infraestructuras de nuestro país, muchas fueron construidas a través de infraestructuras. Ahora, aquí el tema es que, ¿para qué se está usando la figura de expropiación? Por supuesto que a Tijuana le hacen falta áreas verdes y parques. De hecho, somos quizá una de las ciudades de México con menores áreas verdes y parques por habitante. Entonces, es una realidad. Simplemente hay que cuestionar el trasfondo detrás de esta expropiación. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, el trasfondo, si nos puedes ahora sí que decir tu opinión, vi que hiciste un proceso de investigación, el cual está muy interesante. ¿Cuánto costaría de llevarse a cabo y qué tan viable, de dónde saldría ese dinero? Esa es quizá la parte más importante porque yo hice un ejercicio de calcular un estimado de cuánto sería esta cifra, porque mucha gente se va con la idea que expropiar simplemente implica que el gobierno te quita tu propiedad y se acabó. Y eso no es cierto, porque en toda expropiación existe la parte de pagar una indemnización a aquella persona que se le expropia un bien. Entonces, ¿cómo se calcula esta indemnización? Según el artículo 12 de la Ley de Expropiación de Baja California, el bien expropiado, su valor, deberá fijarse de acuerdo al valor comercial que determine la autoridad y en ningún caso podrá ser inferior a su valor fiscal catastral. Entonces, dado que yo no tengo acceso a ninguna de esta información, extensión del terreno, su valor por metro cuadrado en términos comerciales, eh, la boleta predial, todo esto. No tengo Uh-huh. acceso a eso, simplemente esa es información privada que pues maneja directamente el club. Pero lo que sí se puede calcular es un estimado de su valor fiscal catastral. ¿Cómo se calcula esto? Cada año se publica, junto con la Ley de Ingresos de Tijuana, una tabla de valores unitarios donde se indica el valor por metro cuadrado de ciertas zonas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cualquier colonia de Tijuana, la 3 de octubre, la Independencia, la Libertad, ahí se señala el valor por metro cuadrado. Entonces, en este caso, yo Uh-huh. hice un ejercicio sin conocer la extensión, accedí a Google Maps, tomé la distancia de largo y ancho para tener un estimado más o menos de los metros cuadrados del club campestre. En Uh-huh. este caso, mi estimación fue de 80 hectáreas. Es una cifra muy superior, tengo entendido que son como 60 hectáreas, entonces me pasé por 20, pero eh, accedí luego a la tabla de valores unitarios y ahí hay específicamente una zona que se denomina
campo de golf. Y el valor por metro cuadrado es de 1,173.58 pesos. Entonces, el ejercicio o la ecuación que yo hice fue multiplicar estas 80 hectáreas, que corresponderían a 800,000 metros cuadrados, por 1,173.58 pesos. El total sería una cifra superior a los 900 millones de pesos, que el tipo de cambio actual serían 48 millones de dólares. Ahora, Wow. regreso a mi punto. Esto es simplemente el valor fiscal catastral, es decir, es el mínimo que se debería de pagar por el terreno del club. Esto no considera su valor comercial, las inversiones que se han hecho en el terreno, el valor del casaclub y sus activos. Entonces, por eso mi cifra quizá subestima por mucho el monto final de la indemnización que se tendría que pagar al club campestre. De hecho, yo leía cifras en internet que decían de 100, 200 millones de dólares. Entonces yo simplemente quise cuantificar el cuánto saldrá esta expropiación, a pesar de que mi cifra pues es un estimado y es lejos de ser la cifra final. Pero de todas maneras es muchísimo dinero, ¿no? Como hacías un comparativo también en cuanto a lo que es la UABC y lo que sería el club campestre, entonces es bastante dinero, no es tan fácil ni tan viable, y también en base a lo que nos comentaba sobre el artículo. Entonces, si se llegara a hacer el proceso, me imagino que se tardarían años. Sí, es un proceso muy tardado. Y justo me gustaría regresar al primer punto que hiciste, comparativo con la UABC, California, y ahí se contempla, entre otras cosas, el presupuesto de organismos pues como la UABC, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California. Y en el caso de la UABC, estos 48 millones, que es el valor mínimo a pagar, corresponde a 52% de su presupuesto en todo el año 2021. Si vemos que hay deudas de la UABC, que no se le paga a sus profesores, no les llega su dinero a tiempo, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿No? O por ejemplo, el Instituto Electoral, Instituto Estatal Electoral, 48 millones representa 310% su presupuesto para este año, considerando que hay elecciones. Entonces es una cifra absurda y no estamos ni cerca de ver la cifra final, que es por mucho superior. Entonces, regresando ya a tu punto del proceso de expropiación, sin duda es un proceso muy tardado, porque si bien la integración del expediente técnico y la emisión del acuerdo expropiatorio, pues son dos fases que toman muchísimo tiempo. Y existe la posibilidad de que se impugne por parte del club, que haya diferencias. Las autoridades pues son bastante lentas en hacer este tipo de cosas. Y luego viene la vía judicial, porque a pesar de que se emita un acuerdo expropiatorio, aún así el club campestre tiene la oportunidad de acudir a la vía del juicio de amparo para pedir justicia por X o Y razón, que eso ya determinará su equipo legal. Y pues bueno, esto puede escalar a niveles nacionales, llegar a la Suprema Corte en un amparo en revisión. Entonces, en este caso, el gobernador termina su gestión este año, en pocos meses. Entonces, definitivamente en su periodo de gobierno no sería una realidad la expropiación. Pero ¿se podría dar continuidad dado caso que vuelva a ganar el mismo partido? Es una pregunta igual a lo mejor para, por ejemplo, tanto los miembros del Club Campestre como también los que lo integran ahí, como ahorita ya lo comentaste, ellos podrían pues refutar esto. ¿Se podría continuar con esto a pesar de que él ya no esté? Sí, claro. Aquí el tema es que, pues obviamente si entra un nuevo, sea de Morena o de otro partido, pues quizá ya no exista la voluntad política de darle un gran énfasis o seguimiento a este procedimiento, porque implica un costo también político, ¿no? Un desgaste con los ciudadanos. Imagínate tú que en los próximos 6 meses, un año, todos los días escuches algo de la expropiación. O sea, todos los días, que el gobierno Morena sigue insistiendo con la expropiación, que sigue con intención de expropiar propiedad privada y demás. Entonces, creo que es sumamente desgastante y solamente, creo que a estas alturas solamente contribuiría más a alimentar esta retórica de que Morena llegó al poder pues para expropiar propiedad privada y demás. Entonces, pero sin duda, si llega otro gobernador afín a la ideología del partido en el gobierno, pues puede seguir este procedimiento, no obstante,
quizá no tenga la misma intención de seguir adelante. Ok. En tu caso, ¿qué aconsejarías o qué otro mecanismo se podría hacer para poder tener más parques públicos? Porque esta es la finalidad que persigue Bonilla, que tengamos obviamente más áreas verdes. ¿Se podría sugerir alguna otra forma en este caso, en base a tu experiencia? Sí, mira, obviamente creo que es muy digno esa labor o esa misión de querer más áreas verdes y parques para la ciudad. El problema es que aquí eso fue el objetivo de esta expropiación. El objetivo de fondo es golpear a el presidente municipal Arturo González en cuanto a, porque él fue presidente del club en varias ocasiones, no lo es ahorita, sigue siendo socio, pero como tal, pues no representa una obra de caridad para que los ciudadanos puedan acceder, sino simplemente sería el producto de un golpeteo político entre el gobernador y el alcalde. Por supuesto que Tijuana necesita áreas verdes, como lo comenté, es una de las ciudades de México con menores áreas verdes de todo el país. Uno va a la Ciudad de México, uno va a Monterrey, a Guadalajara, y hay grandes parques. Aquí, pues el único gran referente, pues ¿cuál es? El Parque Morelos, el Parque Teniente Guerrero. O sea, son parques y la verdad que están en muy malas condiciones. Entonces, uno va y los animales ahí que se están muriendo y todo sucio. Sí. Primero sugeriría pues mantener esos parques en buenas condiciones, el Parque de la Amistad, por ejemplo. Eh, Primero, mantenerlos en mejores condiciones y pues explorar la opción de sí construir parques y áreas verdes. O sea, eso es definitivamente una necesidad y pues primero que nada, pues ver dónde vive el grueso de la gente. El grueso de la gente vive en las periferias, ya sea en el este o en el sur. Entonces, ¿por qué no buscar ahí terrenos donde más gente podría beneficiarse y acceder a un parque para disfrutar sus encantos, el poder hacer ejercicio ahí, leer, jugar ajedrez, hacer un picnic? Entonces, definitivamente está sobre la mesa eso. Simplemente, pues aquí yo simplemente no hago un juicio de valor en cuanto a la expropiación, simplemente hago un análisis jurídico contable de cuánto saldría a expropiar el campestre y comparar esa cifra de mínimo 48 millones de dólares, cuánto se podría hacer en otras colonias de la ciudad. Ok, perfecto. Oye, pues platícanos también, ahorita que ya pues englobamos lo que es este tema tan importante, es básicamente inviable lo que se propone. Ahora sí que se tardarían años, sería muchísimo dinero y como lo comentas, sería muy cansado tanto para la ciudadanía como para el mismo partido, ¿no? Aparte ya nos sugeriste ahorita que pues hay otras opciones para poder tener más áreas verdes aquí en Tijuana. Dentro de alguna propuesta que tú manejes, porque tú estás ahora sí que muy metido en lo que es en la política, tienes mucho conocimiento, ahí cómo podría, por ejemplo, otra propuesta de algún otro partido, se podría en este caso meter pues en este pequeño merequetengue que hay. No, por supuesto, mira, también la gente tiene que entender a quién le corresponde esa obligación, esa facultad. Ujú, Parques y áreas verdes corresponde por facultad constitucional a los municipios. ujú, Entonces debería ser el presidente municipal quien tenga sobre la agenda el crear parques y áreas verdes a lo largo de la ciudad. Entonces, ¿qué labor debería hacer la próxima administración? Pues bueno, que sea un tema central la construcción de parques y áreas verdes en colonias vulnerables para que la gente pueda practicar deporte y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se logra esto? Pues ujú, obviamente determinando una parte del presupuesto de la ciudad de Tijuana para la construcción o mantenimiento de parques. Por supuesto, pues no existe voluntad política. El dinero se gasta en otras cosas como comunicación social, gasto burocrático y demás, pero este tipo de proyectos que quizá no se aprecie su beneficio a primera vista, pues ujú. bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿no? O sea, crear un parque, pues siempre es bueno, es un buen pulmón para la ciudad, la gente puede practicar deporte ahí. Entonces, ¿qué labor tiene la siguiente administración municipal? Pues cabildear ante el Congreso de Baja California el que se brinden mayores recursos para la construcción de áreas verdes y parques. Entonces, ahí está el camino. Simplemente aquí se tomó la solución más fácil, que es expropiar. Y la solución más simple no necesariamente es la mejor ni la más barata. Pues muchísimas gracias por habernos dado un norte en cuanto a esto.
que pues ahora sí que pegaría mucho a lo que es el golf. Te lo digo porque pues yo he hecho muchas coberturas en el Club Campestre, entonces varias personas que practican el golf, que han incluso, pues hemos sido sede de grandes eventos deportivos nacionales, internacionales de la PGA Tour Latinoamericana. Entonces, el hecho de que ellos pierdan este terreno, pues ahora sí que ya ellos tendrían más seguro y no estarían tan, pues tan a la deriva de qué va a pasar, qué no va a pasar, y también para lo que son los fans, ahora sí que de los que gozan de lo que es el golf, que obviamente pues no es tanto como el fútbol, pero pues también el golf tiene su público aquí en Tijuana. Correcto, sí. Creo que ahí tocas un punto muy importante. En el Club Campestre se han desarrollado todo tipo de eventos deportivos, musicales, culturales, incluso políticos. Y como bien mencionabas, el torneo de la PGA que se celebró, creo que hace 2, 3 años, donde vinieron pues golfistas profesionales de todo el mundo, o sea, literal, de otros países de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Y pues trajo grandes cosas para la ciudad. O sea, se llevaron una buena impresión. Creo que el torneo fue todo un éxito. Eso ya tú nos podrás platicar, pero eh, entonces la gente tiene que también quizá ver las contribuciones que el club ha tenido a la ciudad. Tijuana no es la única ciudad con un campo de golf, o sea, la Ciudad de México tiene muchísimos, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, todos tienen un campo de golf precisamente pues, porque queremos tener una ciudad que tiene infraestructura deportiva, cultural y todo eso. Entonces, no se está peleado con la idea de construir más parques, más áreas verdes. Simplemente ponemos en cuestión si la expropiación del Club Campestre de Tijuana es lo mejor para esta ciudad en este momento. Así es una buena imagen, sobre todo es algo positivo por tantas cosas que ha habido, de tanta pues inseguridad que tenemos ahorita y más por lo del COVID, que ahora sí que un poquito de esparcimiento es un deporte que es individual y no hay tipo de contacto y es de los pocos que, como te digo, se puede vivir esta especie de lo que es ahora sí que internacional. Como tú lo mencionaste, vinieron muchísimas personalidades y sobre todo pues Tijuana quedó con el nombre en alto gracias a este torneo y espero pues que también eso lo tomen en cuenta algunos ciudadanos que a veces piensan como que el golf es como para ricos y realmente no, el golf es para todos. Que bien, sí se necesita un poquito de economía para jugar, pero pues es un deporte muy noble también, al igual que el fútbol. Exactamente. No, y digo, precisamente eso, o sea, poner el nombre de Tijuana en alta por razones buenas. Nosotros asociamos a Tijuana con delincuencia organizada, con asesinatos, con crisis económica, crisis migratorias, y el hecho de que haya tomado lugar ahí un evento de golf internacional, pues eso le pone una etiqueta distinta a la ciudad y crea un atractivo para que la gente pueda venir. El Club Campestre está lleno de americanos que se cruzan a jugar, a pasar el día, les gusta, disfrutan, de ahí luego se van a comer a un restaurante en Tijuana, porque pues la cocina es muy buena acá. Entonces, son una serie de factores que pues creo que la ciudad sí se beneficia de tener un campo de golf en este caso. Entonces, pues sí, esperemos que esto se resuelva pronto y que todo sea en beneficio de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias por darnos ahora sí que tu conocimiento, por darnos este espacio y sobre todo estar en comunicación para más adelante lo que son tus proyectos también en el área política, que te estamos siguiendo el paso, vamos muy bien y pues esas ideas jóvenes e innovadoras que creo que hacen falta. No, hombre, encantado. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que fue una conversación muy, muy buena, muy productiva. Muchísimas gracias y estamos al pendiente con más información. Claro que sí. Muchas gracias, Joana. Hasta luego. Adiós.